10 razones Pablo de Tarso es el falso apóstol de Efesios. Para entender qué pasó con los escritos de Pablo y su mensaje, necesitamos conocer la historia de cómo los dichos y vida de Yeshua llegó al conocimiento de la multitud. Yeshua, Jesús, murió en el año 32 de nuestra era, y los primeros escritos con acotaciones sobre él aparecieron a partir del año 60 después de Cristo, o sea, 28 años después de su muerte. Con el Evangelio de Marcos y más tarde en los años 70 aparecieron los evangelios de Lucas y Mateo, y el último evangelio en aparecer fue Juan, más o menos en los años 90. Existen fragmentos del Evangelio encontrados entre los rollos del Mar Muerto que datan del año 50 después de Cristo aproximadamente. Además, el papiro Magdalena P64, donde hay 3 fragmentos escritos en ambos lados, juntos representan 24 líneas de Mateo 26, versículos 7 al 33, alrededor del año 68 según los expertos. ¿Qué fue lo que realmente existía en esos 28 años posteriores a la muerte del Mesías? Solo había transmisión oral. O sea, las personas conversaban entre ellos mismos, se llevaban la palabra y decían lo que cada uno de ellos sabía, hacía testimonio. Llevaba a cabo casi siempre por los apóstoles y sus partidarios. Pero a partir de los años 40, aparecieron las cartas de Pablo. Eran pequeñas y eran fáciles de distribuir, generalmente de 1 a 4 folios. Pero interesadamente, Pablo no hace acotación de las palabras de los evangelios en ninguna de sus cartas, ni siquiera de los dichos de Yeshua. La única acotación que hace del Mesías es en 1 Corintios 11, 24, 25. Nunca lo vuelve a recordar. La acotación de Hechos 20, 35 no se encuentra en ningún otro evangelio. Es tan falsa como el mismo. En Hechos 20:31 dice: en todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del maestro Yeshua, pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es en los años 200 que empieza a citar los dichos del Mesías en su totalidad en las obras de Clemente de Alejandría, que vivió entre los años 195 y 202, y Tertuliano, que escribió entre los años 205 y 225. Eso quiere decir que según esto, después de la muerte de Yeshua en el año 32, la tradición oral es lo que había, y a partir del año 40 las cartas de Pablo. Lamentablemente, durante todos estos años, desde el 32 al 68 que apareció el primer evangelio de Marcos, no hubo nada sino las cartas de Pablo. Así que lo que Pablo dijo fue más importante que ninguna otra cosa. Había transmisión oral, pero para un pequeño grupo de personas. En el año 80, entre el año 80 y 90 aparecieron los evangelios de Mateo y Lucas, y a partir del año 100 apareció Apocalipsis. Irineo comenzó a hablar de todo esto y a hacer acotaciones de lo que decían los evangelios. Pero es Clemente y Tertuliano que realmente hacen ese efecto y hacen acotaciones de lo que realmente Yeshua dijo. Por último, en el fragmento maratoniano del año 170 después de Cristo, según algunos expertos, aparece un canon del Nuevo Testamento que incluye los 4 evangelios, los hechos, las cartas de Pablo menos Hebreo, que significa era parte de la doctrina de Pablo, pero no creen que Hebreos era parte de ello, las cartas de Juan, la primera y la segunda, Judas y el Apocalipsis. Sin embargo, no aparecen las cartas de Pedro, ni la primera ni la segunda, ni de Santiago. ¿Cuál es la base bíblica para determinar un falso profeta? Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice: si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños,
y te diera una señal o un prodigio, aunque se cumpliera tal señal o prodigio que él habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no escucharás las palabras de este profeta. Es interesante porque más adelante dice, en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles, y a aquel profeta soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto aconsejó apostasía contra Yahweh vuestro Elohim, para extraviarte del camino de la Torá, por el que Yahweh tu Elohim te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal de medio de ti. Y lo dice muy claramente Deuteronomios 11:1. Amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás siempre su precepto, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Entonces aquí habla de guardar sus mandamientos, de que es importante que ese profeta hable sobre los mandamientos de Elohim, que es importante que ese profeta hable sobre Elohim como el único y verdadero Dios, no que invente a un Dios artificial, un Dios creado de la nada, que supuestamente es hijo de Dios y al mismo tiempo es parte de una trifecta y las tres personas son parte de uno. Guardar sus mandamientos es crucial para ser un enviado del creador del universo. ¿Cuál es la razón primera para que Pablo no es un verdadero apóstol? Pablo no es uno de los 12 apóstoles originales, no lo es. Si nosotros leemos Lucas 6:13-16, y dice, y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Yeshua, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Si se fija, el nombre de Pablo no aparece en ninguna de estos nombres. Dijo también en Mateo 19:28, y Yeshua les dijo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, al lado del Elohim de Israel, el verdadero creador de la tierra y del universo, vosotros, los que me habéis seguido, o sea, los que me habéis seguido durante estos 3 años de prédica, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Pablo no era uno de los 12 apóstoles. No lo siguió ni andó con él durante esos 3 años. En Apocalipsis 21:14 nos dice, y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos están los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Recuerde que originalmente había 12, Judas traicionó y fue separado, y escogieron de la manera correcta a Matías, y Matías a partir de eso fue parte del grupo. Entonces eran 12 apóstoles, porque Matías conocía a Yeshua desde que comenzó, estaba con él siempre. En Hechos 1:21-23 es interesante porque Pedro dice las condiciones para ser un apóstol. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Maestro Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. O sea, tiene que haber estado allí. Por eso escogieron a Matías, porque entre Barsabás y Matías fue escogido Matías. Pero Pablo no se encontraba entre los 2 apóstoles originales, escogidos por Yeshua. No estuvo con él en su vida, obra y resurrección. No es apóstol. Nadie lo afirma. Ni Jacobo, el hermano de Yeshua, ni Juan, el discípulo amado, o el mismo Pedro, que en el versículo que muchos apuntan en 2 de Pedro 3:15-16, dice, como también nuestro amado hermano Pablo se escribió según la sabiduría que le fue dado, así como también de esto hablan todas las epístolas, algunas de las cuales era difícil entender para los inductos o los inconstantes tuerce, como también las otras escrituras para su propia predicción. Pero hay algo importante. Aún Pedro,
Si la carta de según de Pedro fuera cierta, no entiende o encuentra difícil entender a Pablo, que habla bien de la ley de Elohim cuando le conviene y la descarta cuando no. Pero la segunda carta de Pedro no es aceptada como verdadera por ninguno de los expertos actuales, ni siquiera por los más cercanos de su época. Son número 2. La ley de Moshe está representada diferente tanto por Yeshua como por Pablo. Dijo Yeshua que sobre los dos mandamientos se resume la ley de Moisés. En Mateo 22, 35, 40 dije, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Pablo, acerca del mismo tema, afirma que se basa en un solo mandamiento. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley queda cumplida en una sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si yo amo al prójimo, he cumplido la ley, aunque no conozca qué ley he cumplido. ¿Qué le pasa a Pablo con la ley más importante? Con la número 1. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, el amor al Creador, porque lo elimina. Razón 3. La ley de Moisés, según Pablo, fue abolida. No es necesaria. Contrario a lo que Deuteronomio 13 o 1 al 5 dice. Yeshua dice respecto a la ley de Moisés, la ley de Elohim, en Mateo 5, 17, 20. No pensáis que vino a abrogar, vine a destrozar, vine a sacar y eliminar la ley o los profetas. No vine a eliminar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de letra de ley hasta que todo se haya cumplido. Es interesante porque esta frase la gente la pasa por delante, hasta que pase el cielo y la tierra. Si usted se aproxima a sus ventanas, usted puede ver que cielo y tierra no han pasado. Así que tampoco ha pasado la ley de Elohim. Sigue estando vigente. Por tanto, dice la palabra, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y lo enseñe a los hombres como Pablo lo hizo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pablo no dice lo mismo que Yeshua, el Mesías de Israel, sobre la ley de Moshe. En Romanos 7, 4, 6 dice, así también vosotros, hermanos míos, se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo del Mesías. Y sigo leyendo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de los pecados eran activadas por nuestros miembros por la ley. En serio, la ley activa nuestros pecados a fin de dar fruto para muerte. Pero ahora hemos sido libertados por la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. O sea, en pocas palabras, la ley ha sido destrozada. En serio, la ley de Elohim se activa en sus malas acciones. En Gálatas 3, 23, 25, él confirma lo mismo. Y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo el tutor o bajo la ley. Seguimos todos estando bajo la ley de Moshe. Y lo dice claramente en Apocalipsis 20, y seremos juzgados por ello al final de los tiempos. ¿Ok? Y eso es mentira de Pablo. En Efesios 2, 14, 15 dice, porque Él es nuestra paz y que de ambos hizo uno. Se está refiriendo a Yeshua y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamento para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz en serio. Que dice la palabra única y exclusivamente, Él vino para cambiar
el pacto de sangre, no para abolir la ley de los mandamientos dadas en reglamento. Pero en Gálatas 5:2-4 dice, mirad, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovecha el Masía. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la ley. Todos estamos obligados a practicar toda la ley, se circuncida o no. Los que por la ley intentáis ser justificados, de la gracia habéis caído. ¿En serio, Pablo? Todos los hombres varones deben circuncidarse hasta los 8 días de nacido. Y todos hombres y mujeres tenemos que cumplir la ley del Creador. Eso es una verdad irrefutable. En Gálatas 3:10-13 dice, todos los que son de las obras de la ley. Esta expresión obras de la ley en realidad significa el Talmud. Están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que permanece en todas las obras que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlo. Si uno sigue el libro de la ley de Elohim, él hizo que todos los que nos sigamos somos malditos. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo por Elohim, porque el justo vivirá por la ley. Ok. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley hecha maldición por nosotros. Wow, no sabía que Yeshua al morir nos libertaba de toda la ley. No lo dice en ningún lado, pero según este señor Pablo, es cierto. El justo vive por la fe en Yeshua y las obras correctas con respecto a la ley de Elohim. Y se puede ver en Apocalipsis 14:12, donde originalmente aparecen dos cosas básicas, la fe en Yeshua y el hacer los mandamientos de Elohim. Dice en Gálatas 3:17-21, la ley creada 430 años después no abroga un pacto prácticamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Está hablando de Abraham. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida y promulgada por manos de un mediador. Si hubiera sido la ley puede dar vida, la justicia será verdaderamente por la ley. Está diciendo que la ley ni siquiera da la justicia. O sea, la ley, según Pablo, no sirve absolutamente para nada. Nos causa nuestros problemas, causa que pecamos y hacemos todas cosas. La pregunta que nos añadimos y decimos, ¿ok? Es que él dijo que la ley que fue traída por ángeles. La ley no fue traída por ángeles, fue traída por Moshe, por mandato del Eterno. Pero en Hebreos 7:11-17 dice, oigámoslo, por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuera llamados en el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, dice él, necesariamente ocurre también un cambio de ley. No es, eso no es cierto. No hubo cambio de sacerdote, solo de pacto de sangre. Se cambiaron los decretos del templo. En Hebreos 10:5-8 vuelve a afirmar Pablo, el falso apóstol, que el sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Okay? Entonces dice que entonces no hay necesidad de hacer los sacrificios porque la ley fue abolida. Y en Tito 3:9 habla de que no tenemos que tener controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones sobre la ley, porque son inútiles. ¿Y por qué son inútiles? Porque la ley fue eliminada. Recuerde que es siempre bueno discutir y aclarar las cosas en sana paz. Pero en Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¡Wow! Aquellos que somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Toda persona espiritual no está bajo la ley. Falso. Todos estamos bajo la ley de Moshe, pero el Espíritu nos guía a evitar lo malo. Gálatas 2:19 dice, porque yo,
por medio de la ley, a la ley he muerto a fin de vivir para Dios. ¿Cómo vas a vivir para Dios? Ya lo dijo claramente en Deuteronomio, que necesita cumplir su ley. Eso no es lo que dice Deuteronomio 13:1-5. En Primeras de Corintios 14:34, no les es permitido hablar a las mujeres sino estar sujetas, como también lo dice la ley. La ley no dice tal cosa. ¿Dónde dice en la ley de Elohim que las mujeres no pueden hablar ni expresar lo que ellas quieren? El mundo de Pablo, preferido de Pablo, es si no hay ley, tampoco hay pecado. Es sensacional, porque si eliminamos la ley, no tenemos pecado y tampoco necesitamos Salvador, porque así de eliminada no soy, puedo hacer cualquier cosa porque nada es pecado. Y en Romanos 4, 14, 15 dice, los de la ley son herederos, vana ha sido su fe y anulada la promesa, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, disculpe, tampoco necesitamos. En Romanos 5:13 nos habla que si no hay ley, sigue con lo mismo, no se toma en cuenta el pecado. Es cierto, Pablo en algunos versículos, pocos, aparece en algún momento a apoyar la ley dada por el Creador, pero después, como pueden ver anteriormente, los invalida. Estos son algunos de ellos. Romanos 2:12, por todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y todos los que en la ley pecaron por medio de la ley serán juzgados. Wow. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Se recordó que existe Apocalipsis. En Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante la ley, porque los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Esto va en contrario contra todo lo que él acaba de decir. Y en Romanos 7:12 dice, porque la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero no acaba de decir que tenemos que eliminarla porque sin ley vivimos maravillosamente sin pecado. Es la ley de Elohim tan santa y justa que Pablo y la fe no la necesitan. Razón número 4. Pablo fue contra la palabra de Yeshua sobre predicar a los gentiles. ¿Qué dijo Yeshua sobre llevar su testimonio? No vayáis a dónde, a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, proclamando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dais. Dijo claramente, no vayáis a los gentiles. En Mateo 15:24, él vuelve a decirlo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas no son gentiles, son los descendientes de las 12 tribus perdidas. ¿Qué hizo nuestro apóstol Pablo? Todo lo contrario. En Hechos 13, 46, 49 dice, Pablo y Bernabé dijeron a vosotros, primero es necesario que se hablara la palabra de Elohim, está hablando de los judíos, pero pero ya que la rechazáis y no consideráis dignos de vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. No te dijo Yeshua, tú Mesías, que no debes ir a los gentiles, porque así nos ha mandado el maestro falso. Te ha puesto luz de las naciones a fin que la salvación hasta lo último lo quiera. Esto lo acaba de inventar Pablo. Pablo hizo todo lo contrario a lo que el Mesías ordenó. ¿Será posible que rectificó más tarde? Tal vez en Hechos 15:3. Entonces, él fue y contó detalladamente la conversión de los gentiles. Sigue haciendo lo mismo que Yeshua le dijo que no le hiciera. Pedro lo entendió mucho mejor. En Hechos 10:34, en verdad comprendo que Elohim no hace excepción de personas, sino que toda nación se le agrada, que le teme y hace justicia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que aún a esas tribus perdidas de Israel, muchos de ellos eran convertidos
o se dejaron de seguir la religión judía, pero volvieron de nuevo a estar entre los llamados. Yeshua fue muy claro que buscasen a las ovejas perdidas. Así está escrito, dijo él, que el Mesías padecería y levantaría entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdonar a toda la gente, comenzando desde Jerusalén. Increíble. Razón número 5. Pablo se creía mejor que los apóstoles escogidos por el mismo Mesías Yeshua. Veamos el siguiente texto. En 1 Corintios 15, 8, 11. Y al último de todos, como un abortivo, apareció también a mí. Hablando de Yeshua. Y no soy digno de ser llamado apóstol porque se perseguía la iglesia de Elohim. Ok. Hay una humildad allí. Al contrario, trabajé más que todos ellos. ¿Dónde está la humildad? Trabajé más que todos ellos. O sea, todos los 12 locos que fueron escogidos por Yeshua son menos importantes que yo porque yo trabajé más que ellos. Pues bien sea yo, bien sean ellos, así predicamos y habéis creído. Pablo trabajó más que todos los demás apóstoles. Pablo. En 2 Corintios 11, 4, 6 dice, si el que viene proclama a otro Yeshua al cual no predicamos, y os recibís otro espíritu al cual no recibís otro evangelio, no os aceptéis. Y creo que nada es menos que los apóstoles más eminentes. O sea, vuelve de nuevo con su humildad falsa. En nada he sido menos que los apóstoles más eminentes. Y en todo lo hemos dado a conocer en todas maneras a vosotros. Pablo se sentía inferior por lo que dijo, y nada hemos sido menos que los apóstoles. En Gálatas 2, 4, 10, y dice, introducidos secretamente se filtraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua, a fin de someternos a la esclavitud de la ley. Ni por un momento los aceptamos porque nosotros no tenemos ley, no somos ningún pecado de nada, porque si no hay ley, no hay pecado. Pero de los que parecían ser algo, ciertamente los de reputación, tratando más de los apóstoles, nada me impartieron, nada me sirvieron. Y eso que habló con Jacob y Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron todo eso. Nadie estuvo de acuerdo con lo que ellos decían. Nadie. Razón 6. Según Pablo, todos somos justificados por la fe únicamente, no por nuestras acciones con respecto a la ley de los. Contrario a Deuteronomio 13:1-5. Esta es la base del cristianismo actual. Déjeme leérsela. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, recuerden, la expresión obra de la ley en realidad significa tal modo. Ninguna carne será justificada ante él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la ley no puede ser eliminada. ¿Quién va a saber qué es pecado? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, ya saben que ahora es Talmud, sino por la fe de Yeshua el Mesías, porque las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Y en Romanos dice 3:28 dice, el hombre es declarado justo por la fe, sin obras de la ley ni nada. Pero Yeshua dice todo lo contrario. En Juan 5:28-29 llega la hora en que todos los que hacen en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron malo, según la ley de Elohim, a resurrección de juicio. Entonces la ley va a determinar si practicaste lo bueno o practicaste lo malo. Si la ley no existe, no habría tal determinación. Así que Pablo nos ha estado 7. Yeshua predijo que Pablo sería un falso profeta. Parece realmente haberlo dicho. Fíjense en esto en detenimiento. Mateo 24, 23, 26. Entonces, si algunos dicen aquí el Mesías o aquí no lo creáis, porque serán levantados falsos Mesías,
falso profeta y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si aún fuera posible, a los escogidos, a los 12. Aquí os lo predicho, si pues os dice, mira acá, está en el desierto, no salgáis, mira acá en la recámara, no lo creáis. En el desierto y en las recámaras, años antes de la increíble confesión de Pablo. ¿Se acuerdan de la confesión de Pablo? En Hechos 9:28, él dije que cuando se acercaba a Damasco en el desierto, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él contestó, ¿quién eres, maestro? Y él, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los varones, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie ni entendiendo nada, llevaron de la mano y lo introdujeron a Damasco. ¿Dónde? A donde un cierto discípulo de nombre Ananías va por la calle llamada derecha y busca en una casita de Judas a un hombre de Saulo. Instrumento de elección es este, dice supuestamente, para llevar mi nombre delante de las naciones. Al instante le cayeron los ojos como escamas y fue bautizado. Similitudes se notan en el desierto entre Jerusalén y Damasco y después en la casa de la calle llamada derecha. Además, el propio Yeshua se contradice, afirma que no lo va a usar como instrumento para llevar su nombre a las naciones gentiles, que él mismo dijo que nadie debería ir. Todo el relato parece ficticio, nadie puede verificar los hechos, nadie ni Pedro confirman su apostolado. Son 8. Pablo de Tarso tiene un cierto resentimiento hacia las mujeres en contraste con el amor de Yeshua hacia ellas, que las llama, las toma como discípulos, están con él, oye sus dificultades y sus problemas y es parte de ellos. Pablo presenta cierto odio a las mujeres en las congregaciones, mientras que su rabino Yeshua las respeta, las tiene por igual y la ayuda en las más difíciles situaciones. En 1 Corintios 7, 10, 13, y a los que se han casado lo ordeno yo, fíjense, ordeno no yo, sino el maestro, que la mujer no se separe del marido y si llega a separarse, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido y el marido que no abandone a la mujer. Esto es falso. Eso no fue lo que Yeshua dijo con respecto al matrimonio. Dijo que se le da carta de divorcio y la persona puede volver a casarse. Dice en Mateo 5, 31, 32, cualquiera que repudie a su mujer, le da carta de divorcio. Pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere y cualquiera que se case con una repudiada adultera. Pero además, Pablo afirma en 1 Timoteo 2, 9, 15, que la mujer se ata bien con ropa decorosa, lo cual está bien, con pudor, decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino con buenas obras. Y la mujer aprende en silencio, bien calladita, con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. ¿En serio? Y dice una mentira, y Adán no fue engañado, sino que la mujer había sido engañada, cayó en la transgresión. Eso es falso. Adán tomó de la manzana y debería haberla echado para el lado y haberle dicho, no podemos tomar de esa manzana o de esa fruta. Pero será preservada mediante la procreación si permanece modesta en la fe, el amor y la santificación. O sea, que ella se salvará por medio de la procreación. En serio. ¿Y qué pasa con las mujeres que no tienen hijos? Buena pregunta. Yeshua hace todo lo contrario. En Juan 8, 10, 12, enderezando Yeshua le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, disculpa, no puedo hablar contigo porque Pablo me dijo que no hablara con ninguna mujer. Pero no, le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no vuelvas a pecar. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Caso número 9. Pablo de Tarso. Tarsos en la antigüedad se creía que estaba en Asia, que era parte de Asia. Después de 3 años predicando, no es amado en Efesios, que también está en Asia. ¿Ok? En Hechos 18, 19, 26 dice que llegaron a Efesios y los dejó allí y entrando él, Pablo, a la sinagoga discutía con los judíos.
Pero cuando Priscila, y él se quedó varios años ahí, pero hubo otras personas que también se quedaron, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron aquí, en Efeso, un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y era poderoso en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Había sido instruido en el camino de la Torá, Mesías, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud referente a Yeshua, aunque solo conocieran el bautismo de Juan. Pero Priscila y Aquila, otros falsos apóstoles, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino falso de Pablo. ¿Qué pasó en Efesios? Dice en Apocalipsis 2:2, Yeshua dice, yo conozco tus obras, Efesios, tu trabajo y tu paciencia, y cómo no puedes soportar a los malvados, y cómo has probado lo que dicen ser apóstoles como Pablo, y no lo son, y los has encontrado mentirosos. El que había predicado en Efesios había sido. ¿A qué iglesia está hablando Yeshua? A lo de Efesios. Efesios era una parte de una región romana llamada Asia. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Asia en 2 Timoteo 15 después de 3 años de predicación? Esto es lo que sabes, que todos los que están en Asia se han apartado de mí, entre los cuales están Figelo y Germa. ¿Por qué se apartaron de él? Porque se dan cuenta que está mintiendo, se dan cuenta que están diciendo falsedades. Y también dícese que después de mi partida, en Hechos 20, 29, 32, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán algunos cosas perversas para arrastrar a discípulos tras de ellos. Esas cosas perversas se llama la ley. Tanto así que cuando llega Santiago, el hermano de Yeshua, en Hechos 21, 18, 21, Pablo fue con nosotros a ver a Jacob, y todos los ancianos estaban presentes. Y comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles. De nuevo, vuelve a poner a los gentiles cuando le dijeron que no fuera a ellos. Y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Le están diciendo, disculpa, la ley es importante. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés diciendo que no circuden siquiera ni observen las tradiciones. ¿Y qué hace eso? Simplemente le está diciendo, estás mintiendo. Vale. Vamos a la razón número 10, ¿por cuál evangelio realmente usted y yo somos salvos? Tienes dos opciones. La elección popular es una puerta ancha y un camino ancho donde eres salvo por la gracia de Elohim a través de la fe y no se requiere nada de ti. Absolutamente nada de ti. No tienes que ir a la congregación cuando puedas ir, solo una hora, media hora, lo que tú puedas. No tienes obligación absolutamente de nada, porque estás guiado por el Espíritu y no estás bajo. O puedes tener la opción B. La opción impopular es una puerta estrecha y un camino difícil donde tenías que negarte a ti mismo para vivir santo y justo bajo la ley divina que conduce a la vida, el evangelio del reino de Dios predicado por Yeshua, el Mesías de Israel, no por Pablo. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice maestro me entrará al reino de los cielos, sino la que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Sus mandamientos. En Hechos 2:38 y Pedro dice a ellos, arrepentido y se bautizado cada uno en el nombre de Yeshua, de Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse, creen en el Evangelio del Reino de Dios, bautícese y cumpla con los mandamientos del Creador. ¿Usted sigue a quién? ¿A Yeshua o a Pablo? Porque en Mateo 24:14 y este Evangelio del Reino, dice Yeshua, será proclamado por toda la tierra habitada para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Pero ese no fue el Evangelio que predicó Pablo. Él predicó el Evangelio de la gracia. El Evangelio del Reino lo predicó Yeshua y los dos apóstoles.
Las cartas de Pablo entran en contra de los mandamientos y la guía de Yeshua. Sus cartas contra la ley del Creador. La falsa idea de que solo necesitamos la fe sin cumplir la ley de Elohim. La falta de apoyo real a su apostolado y sobre todo la falta de acotaciones de los dichos de Yeshua nos llevan a dejarlo atrás. Aunque durante años, personalmente, yo, el rabino Yosef Ben Marte, defendía a Pablo contra viento y mareo, y muchos versículos los usamos en la congregación, lamentablemente, sus demás escritos confunden y van contra lo expresado por él antes y después. Por lo cual, esta organización y yo personalmente nos haremos en adelante su escrito. Usted es libre de tomar sus propias conclusiones y se las respetamos. Y ante todo, shalom y bendición a todos.